Aquí empezó Cádiz, entre remotas ruinas a la vera de un mar alzado en armas desde antiguo. Fue en las costas del Líbano, hoy asoladas por el fantasma de la guerra y por la maldición del odio. Ocurrió en Tiro, la ciudad que maldijo el profeta Ezequiel. Habían caído ya los hititas y hacía 80 años de la toma de Troya. En sus muelles brotaba un manantial de agua dulce, pero un oráculo llevó a los fenicios a buscar el lugar en donde termina el mundo. Y en su busca fletaron las naves con abetos de senir y mástiles de cedro, a Almería y a Huelva, o hacia las islas británicas, y también a un breve archipiélago que los dioses vieron bien y al que pusieron por nombre Gadir, lo que en su lenguaje oscuro significa recinto cerrado. A lo largo de 13 capítulos, las palabras y las imágenes nos hablarán de lugares próximos o remotos que guardan relación con esta historia antigua. Daremos la vuelta a Cádiz en 80 mundos que nos hablan de música y de muerte, de aventuras sin cuento, de valientes y de villanos. Por nosotros sabrán de sabios tozudos, conquistadores que terminaron siendo conquistados. Verán velas al viento y trajes de luces, caballos en la niebla y caretas en las calles, ciudades gemelas, ciudades hermanas, esquinas que bien pudieran ser la esquina de su casa y una crónica de siglos que lleva escrita todos nuestros nombres. Esta es nuestra abuela, el cráneo del Homo calpensis encontrado en Gibraltar y que data del mismo periodo que el hombre de Neandertal. En Cádiz encontró refugio el nieto de Noé, frente a las costas de Tarsis. Jonás saltó al mar y navegó en el vientre de una ballena hasta que Dios le perdonó por sus pecados. Se sabe que Gerión tuvo su morada en las islas que los griegos llaman Eritia, que estaba situado frente a Gadir. Queda un eco salobre de toda esa magia arcana en los ritmos que cruzan de lado a lado el mar. Margarita Yourcenar describe a ese hombre barbudo del sarcófago sidonio que se guarda en Cádiz. Dice que su esqueleto es vigoroso como el tronco de un árbol y que su mano aprieta una granada o un corazón. El primer sarcófago fenicio se localizó en 1887 en Punta de la Vaca. El arqueólogo Pelayo Quintero creyó durante toda su vida que había otro, de rasgos femeninos. Un siglo más tarde fue localizada dicha pareja bajo el pavimento de la casa que había ocupado aquel tenaz buscador de tumbas hasta que desistió de su pesquisa y marchó a Tánger. En la otra esquina del Mediterráneo hay una ciudad llamada Beirut que reconstruye la paz a fuego lento. Allí, los descendientes de aquellos fenicios que llegaron a Cádiz contemplan el atardecer desde el Peñón de las Palomas y se atreven a vivir entre las ruinas de las casas ametralladas. En esa resurrección de las cenizas también hay sitio para la historia. El Museo de la Ciudad ha vuelto a abrir sus puertas y en una de sus salas pueden contemplarse otros sarcófagos muy similares a los que se descubrieron en Cádiz, visiblemente influidos por la tradición egipcia. Tras la caída de Tiro, Gadir se alió con Cartago, pero siguió manteniendo relaciones con Sidón, en cuya Medina todavía hay cicatrices de muerte y en cuyo mar a veces vuelven a verse buques enemigos.
De allí, como un oscuro presagio, son originarios estos sarcófagos. Las diminutas figuras del Museo de Beirut recuerdan poderosamente a las estatuillas del dios Melkart que encontraron hace años junto a la isla de Santipetri, por donde decían que se entraba al continente hundido de la Atlántida y donde estuvo el templo de Hércules. Melkart, entre los tirios, era el Hércules de los griegos, y Cádiz, en cuyo territorio libró algunos de sus 12 trabajos, también fue la tumba del héroe, según narran fantásticas leyendas. Los tartesos y los fenicios dialogaban sobre esta última frontera marítima a la búsqueda de plata, estaño, marfil, oro, sal, cobre, hierro y plomo. En torno al año 1100 a.C. cuentan que se fundó Gadir, pero los arqueólogos no han encontrado pruebas de una colonia permanente en la bahía antes de los años 770 a.C. 10 años más en el caso del castillo de Doña Blanca junto al puerto de Santa María. Ya por entonces el Mediterráneo era un enorme bazar que canjeaba metales, esclavos y caballos. O el múrice, ese pequeño molusco con que los romanos extrajeron la púrpura fenicia que le daba color al poder. Cádiz, que además ha sido una ciudad como diseñada para mi gusto de paseante y para convivir con una ciudad, seguramente la ciudad que yo he querido más en este sentido, tiene un fondo mestizo muy peculiar, me parece a mí. Sin embargo, el mestizaje de Cádiz es como el mestizaje de otros pueblos limítrofes de la provincia. Siempre ha sido una cosa muy peculiar, porque en Jerez, aparte de los mestizajes históricos, ha habido un mestizaje moderno, un mestizaje de ingleses y franceses, ¿no? El mar es nuestro, decían los antiguos. Hércules lo guarda. Más allá está la bruma. Si Andalucía era el lugar de las Hespérides, el umbral de Poniente, este confín, según Homero, era el país de los bienaventurados y el de los campos elíseos, y la bruja Circe aguardaba a los navegantes en el islote del Perejil, en la encrucijada del estrecho, a donde Odiseo y los suyos llegaron ya lentos y tardos, como lo refirió el propio Ulises a Dante en los vericuetos de la Divina Comedia. Justo allí, junto a las dunas y las arenas interminables de Bolonia, las ruinas de Baelo Claudia en Tarifa nos hablan de la ciudad que honrase Claudio y en donde prosperaron las ricas factorías del salazón con que se elaboraban el garum, aquella salsa que alimentaba las orgías de la antigüedad. 4.000 soldados romanos poblaron Cartella en la bahía de Algeciras y 500 caballeros tuvo Gades a principios de nuestra era. Insólito para ninguna otra ciudad del imperio que no fuera Roma, ni Padua. Quizá fuera Teletusa, la más célebre de entre las bailarinas gaditanas, la que empujó a Juvenal a creer que Cádiz era la ciudad de Venus. Las mansiones y los jardines de Balbo el Mayor, que fue el hombre más rico de todo el orbe conocido, indignaban a Cicerón, pero a su muerte dejó a la plebe de Roma una herencia de 25 denarios por cabeza, y su sobrino, Lucio Cornelio, también llamado Balbo el Menor, sometió a Libia y dobló el perímetro de la urbe de Gades, que fue el escenario donde Amílcar Barca le había hecho jurar mucho antes a su hijo Aníbal odio eterno a los romanos. Ni Cartago ni la Roma imperial, nada sobrevive.
Las guerras púnicas apenas arrojan un puñado de párrafos sobre algún libro de historia. Sobre un rastro de traidores y de héroes, unos imperios cayeron y otros se levantaron. Los visigodos terminaron matándose entre sí. Los bereberes del Atlas y del Sahara cruzaron las antiguas columnas en el año 711, a las órdenes de un guerrero que ya daría nombre para siempre a estos pagos. Jibel Tarik, piedra de Tarik, llamaron a Calpe, la vasija hueca de los fenicios. Durante 8 siglos, Al-Ándalus crió terribles militares o delicados poetas como Almanzor, que cumpliría sobradamente ambas condiciones. Aquí hay documentados cientos de naufragios, de navíos que venían de América cargados con plata y, no sé, se hizo hace poco el cálculo de la plata que se perdió aquí en la barra de Sanlúcar y el oro, y realmente unas cantidades astronómicas. Y aquí hay cientos de naufragios documentados y que yo percibí una vez, oí como los quejidos de la madera, los gritos de los náufragos, la jarcia azotada por el viento, y eso se escucha aquí porque yo creo que realmente aquí ha permanecido muy viva la presencia de la carrera de Indias, pasaba por aquí, ¿no? Y Sanlúcar fue en cierto modo el puerto de América. La vida siempre tiene más de una cara, ni blanco ni negro. Hermano loco, llamaban a aquel Hernando de Luque, natural de Olvera, pero nadie parece saber a ciencia cierta si fue el impulsor de la conquista del Perú tras unirse a Pizarro y a Almagro, o si fue de veras el protector de los indios. También le llamaron así en Lima, bella y horrible ciudad, cuyo primer alcalde se llamó Nicolás de Rivera y era natural de Torrealáquime. Otros dioses, otras banderas. La orilla meridional que recibió a las huestes de Alfonso X vio zarpar carabelas rumbo a las Indias del tamaño de ese cascarón que ahora pasea a los turistas. Cádiz tembló ante el ataque del corsario Francis Drake, pero cuando moría el siglo XVI, 150 naves al mando de Charles Howard, Walter Raleigh y Robert de Vere saquearon la ciudad hasta tal punto que Felipe III consideró la posibilidad de abandonar definitivamente la isla gaditana antes de decidirse a reconstruirla. Robert de Vere era el conde de Exes y su tataranieto, 8 generaciones más tarde, imparte clases de enseñanza primaria y toca el piano en su modesto pero confortable domicilio de Lancaster. En cierta ocasión, el conde de Essex ofendió a la reina Isabel I. Ella le dio una bofetada y él desenvainó su espada. Esto demuestra el tipo de persona que era, muy imprudente. Se enroló para la expedición de Cádiz. Se fletaron 5 escuadrones para ir hasta Cádiz, 4 escuadrones ingleses y 1 holandés. Robert se hizo cargo del primer escuadrón. Él quería atacar Cádiz entrando por tierra. Sin embargo, Sir Walter Raleigh, hombre de gran prestigio dentro de la Armada, quería hacerlo desde el mar. Y su opinión prevaleció ya que el Consejo decidió que se atacara desde el mar. Finalmente Robert acató la decisión y cuando llegó al puerto de Cádiz cogió su sombrero adornado con un vistoso plumaje y lo arrojó al agua. Esta era la señal que indicaba que estaban listos para atacar por mar. Después de esta ofensiva tomó tierra y entró en Cádiz escoltado, creo yo, por unos 3.000 hombres. Partiendo de la plaza del mercado, tomaron la ciudad. La historia nos relata que fue un asalto muy organizado. El saqueo de la ciudad incluyó documentos oficiales y libros de toda suerte que terminaron en los anaqueles de la Bodleian Library, en Oxford, o en las dependencias del Museo Británico,
Cádiz mantendría siempre una relación ambigua con Londres, cuya plaza de Trafalgar recuerda todavía al cabo gaditano donde se libró la batalla que le costó la vida al almirante Nelson. Gran Bretaña era la pérfida Albión, la enemiga o la aliada, según fueran las tornas. La guerra marcó para siempre a este país marítimo al que llamamos Cádiz, un nombre que con frecuencia estuvo escrito con el color rojo de la sangre. La provincia gaditana conoció a menudo guerras civiles como la de Sucesión, cuando en 1704 Gibraltar fue tomada por británicos, holandeses y españoles que apoyaban a uno de los pretendientes al trono. A partir del Tratado de Utrecht, el Peñón pasó a dominio inglés y el historiador británico George Hills cree que no fue hasta entonces cuando ondeó en el Peñón la bandera británica, porque antes no lo hubieran permitido las huestes españolas de resguardo en dicha fortaleza. El autor del Peñón de la Discordia también cree que al firmar dicho acuerdo, el rey español Felipe V se limitó a obedecer los deseos y los intereses de su abuelo, Luis XIV de Francia. Por lo tanto, los franceses, los que redactan no solamente el artículo 10, sino todos los otros artículos, y por fin, cuando faltan únicamente unos días antes de la fecha en que debía de firmarse, llegó el plenipotenciario español, el marqués de Monteleón, y llega a Utrecht por haber viajado por Londres, porque no podía cruzar directamente por Francia. ...12 de mayo de 1717. En esa fecha, Felipe V ordenó el traslado del consulado de Indias desde Sevilla a Cádiz, que era donde amarraban las flotas que buscaban la ruta de América. Se abría así el siglo más próspero que conociera esta ciudad en la época moderna. Y era al mismo tiempo la centuria en la que Cádiz estuvo más abierta al mundo. Así lo demuestra la aventura colombiana de Celestino Mutis o la expedición Malespina, que partió de este puerto para llegar a Cavite, a través de Lima, o el viaje americano de Jorge Juan, quien creó el Observatorio Astronómico de la Marina, y se embarcó con los científicos españoles y franceses que fijaron la mitad del mundo en Ecuador, donde hoy un túmulo defiende su memoria. Aquí entonces también se inventó el cante, y más tarde la palabra libertad se declinó por vez primera en una iglesia de Cádiz y en un teatro de San Fernando, cuando en 1812 las Cortes llenaron de esperanza a América y a una España dominada por las tropas de Napoleón. Última frontera de los viajeros románticos. Cádiz, de Lord Byron, a donde llegó moribundo en un barco Rubén Darío. Cádiz, de conspiraciones y de algarabías. Cádiz utópico y socialista del tarifeño Joaquín Abreu. Cádiz de Mendizábal, de Alcalá Galiano, de Prín y Topete y de Fermín Salvochea, pero también Cádiz amordazado por los 100.000 hijos de San Luis. Cádiz presidio de la disidencia española y de la independencia americana. Cádiz recibiendo el luto de las últimas colonias de Cuba y Filipinas y oyendo las ejecuciones del largo verano del 36. Desde Isla Negra, en la costa chilena del Pacífico, Pablo Neruda dedicó a esa Cádiz una elegía estremecedora. Amarrada a la costa como una clara nave, Cádiz, la pobre y triste rosa de las cenizas. Azul, el mar o el cielo, algunos ojos. Rojo, el hibiscus, el geranio tímido. Y lo demás, paredes roídas, alma muerta. Por su viejo caserón, lleno de mascarones, caracolas y recuerdos antiguos, repican todavía las terribles palabras de aquel poeta que fue amigo de Alberti y enemigo de la tiranía. Puerto de los cerrojos, de las rejas cerradas, de los patios secretos, serios como las tumbas, la miseria manchada como sombra, la dentadura antigua de una ciudad radiante que tuvo claridad de diamante
y espada. Yo he recibido la influencia de la música de dos maneras. La primera ha sido, aunque te extrañe y te parezca exagerado, pero es verdad, en el vientre de mi madre yo escuchaba la música del mar, porque yo nací muy cerca del mar, en Alameda Modaca. Claro que no todo fue silencio y tinieblas en la historia de Cádiz. Hubo claroscuros de Goya y Murillo, la luz musical de Falla y la antorcha escrita por Rafael Alberti. Todavía chispean, llenos de color y de búsqueda, los ojos del poeta gaditano Carlos Edmundo de Ory, en su destierro voluntario de Tessy-Climont, cerca de Amiens, en Francia. Su padre profetizó que aquel niño de 4 años también sería poeta. Él cree que su bandera es el viento, que sus maestros son los elementos de la naturaleza y que Cádiz es el ovario materno y su pipa de Kif. Hoy Cádiz es la hija de todos sus siglos. Y si el carnaval al estilo gaditano ha aprendido en lugares remotos como Montevideo, el propio nombre de Cádiz recorre los mapas. Y lo mismo aparece en Estados Unidos o en la isla de Negros, en Filipinas, casi en nuestras antípodas. Cádiz hace años fue una isla. Nueva Cádiz, de Venezuela también. Pero una maldición acabó con ella. Unos cuantos restos arqueológicos en el Museo de Isla Margarita y en la Universidad de Caracas hablan de la isla de Cubagua. El padre Las Casas hizo la proposición de que los indígenas no debieran ser usados como esclavos. Además estaba prohibido, porque los indígenas no eran esclavos, los indígenas eran vasallos. La célebre anécdota de la reina doña Isabel, cuando Cristóbal Colón regresa de su primer viaje, que le llevó pues como muestras a algunos de los habitantes de las Antillas, ¿quién le ha dado permiso al almirante para esclavizar a mis vasallos? De modo que nunca, desde el punto de vista legal, los indígenas fueron esclavizados. Los indígenas fueron esclavizados en contra de la ley. Y en ese caso lo fueron en la isla de Cubagua, en Nueva Cádiz, lo fueron en Nuestra Señora de los Remedios, en el Cabo de la Vela, y lo fueron también en Margarita. Pero con toda la doctrina establecida por el padre Las Casas, que tuvo enorme repercusión de carácter jurídico y de carácter político en el Estado, es decir, en España, se cambió entonces por la traída de negros africanos. Un maremoto acabó con lo poco que quedaba en pie de aquella ciudad cuando mediaba el siglo XVI y ya no había misa en la iglesia, ni frailes en el convento, ni ciudad-estado, ni alcaldía mayor, ni comercio con Milán, con Siena, con Nápoles, ni Sevilla. Desde el aire se distingue todavía la forma de aquella ciudad desgraciada, cuya silueta recuerda vagamente aquella otra isla que los fenicios descubrieron junto a las columnas de Hércules y a la que en los umbrales de la historia pusieron el nombre de Gadir. Allí fue el principio, 3000 años atrás.